Hola a todos, les habla Cristian, bienvenidos a este video en el cual ya vamos a concluir el tema de políticas de grupo. En este caso no quería terminar este tema sin hablar de las políticas de contraseñas. Esto es una configuración que de cierta manera nos ayuda a mejorar o a endurecer la seguridad de nuestra infraestructura. Estoy hablando de nuestras cuentas de usuario y lo digo de cierta manera porque ya existen otros mecanismos que nos ayudan a endurecer nuestra seguridad, por ejemplo el doble factor de autenticación, donde utilizamos una llamada, un mensaje de texto un código OTP con el cual con esto ya endurecemos completamente la seguridad de nuestras cuentas de usuario. Pero es importante conocer las configuraciones que se pueden hacer a nivel de directorio activo para que esta política esté configurada de la mejor manera. Vamos entonces en este video a conocer en qué se basa directorio activo para decirle a un usuario cuándo debe cambiar su contraseña. Vamos a ver si se puede o no tener más de una política de contraseñas en nuestro dominio, si se puede aplicar una política de contraseñas para un contenedor o una unidad organizacional específica o en concreto, y si esto no se puede, ¿qué podemos hacer para tener granularidad en nuestras contraseñas? Vamos a empezar entonces nuestro laboratorio. Acá tengo abierto mi Server Manager, voy a ir a herramientas y voy a abrir la consola de usuarios equipos para mostrarles el atributo que se utiliza o que utiliza directorio activo para esto. Adicional a esto voy a abrir la consola de sitios y servicios de directorio activo, porque para los que han venido siguiendo el canal, yo tengo dos controladores de dominio y no tengo configurado Change Notification, por lo cual tengo que hacer la configuración, tengo que hacer la replicación manual de los cambios que haga en un controlador de dominio. Y adicional a esto voy a abrir una consola de PowerShell como administrador. Vamos a expandir esto acá y vamos a ejecutar algo para que no nos aparezca esta ruta y no nos ocupe tanto espacio. Vamos a borrar pantalla. Y ya acá tenemos entonces la consola preparada para ejecutar los comandos que sean necesarios. En este caso vamos a ir a la consola de usuarios equipos de directorio activo y vamos a ver primero gráficamente cómo podemos verificar o en qué se basa directorio activo para pedirle a un usuario que cambie su contraseña. Vamos a verificar primero que esté en vista esta parte o esta opción que dice características avanzadas, que esté habilitada. Si no está habilitada, se debe habilitar. Y luego vamos a seleccionar un usuario. En este caso selecciono este usuario que se llama usuario pruebas 1. Voy a el editor de atributos y voy a buscar el parámetro o atributo que se llama pwlastset. En este caso nos indica cuándo fue la última vez que el usuario cambió su contraseña. Entonces, directorio activo se basa en este campo para saber cuándo un usuario debe cambiar su contraseña, pero lo hace con la última vez que el usuario cambió contraseña más la política que tengamos configurada a nivel de nuestro dominio. Entonces acá tenemos que el usuario la última vez que cambió contraseña fue el 22 de diciembre del año 2017. Ahora voy a ir al PowerShell y voy a ejecutar el siguiente comando: get-add y voy a hundir el tabulador. Me debe completar nuestro comando. En el segundo comando, que es el que dice Default Domain Password Policy, vamos a oprimir Enter. Este comando nos permite saber, sin ir a la política de grupo, cuál es la configuración que tenemos a nivel de nuestra política de contraseñas, GPO de contraseñas. En este caso tenemos la complejidad habilitada, tenemos que las cuentas se bloquean durante 30 minutos, pero tiene 0 intentos, por lo tanto las cuentas no se bloquean. O sea, no hay un número definido de intentos, por lo cual las cuentas pueden hacer miles de intentos y nunca se van a bloquear. Posterior a esto tenemos la edad máxima de la contraseña, la edad mínima. En unos momentos vamos a hablar de esto cuando la estemos configurando gráficamente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La longitud mínima,
y el histórico de contraseña y si la contraseña es reversible o no. Estos parámetros son los que vienen configurados por defecto. Así, cuando se crea un dominio, esta es la configuración que viene por defecto. Entonces, ¿cómo hace directorio activo para saber cuándo a un usuario le expira la contraseña? Entonces, ya teníamos que el usuario le vencía, cambió su contraseña el 22 de diciembre y adicional a esto le suma 42 días. Entonces, tenemos una forma de poder verificar esto mediante PowerShell. Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente manera: get AD user -filter, vamos a poner un asterisco, -properties. Recuerden usar el tabulador para que no tengamos que escribir tanto, y vamos a sacar unos atributos para este caso: el password last set y adicional el que nos dice cuándo la contraseña va a expirar, que se llama msds-user password expiry time computed. Estos atributos este atributo nos dice cuándo la contraseña va a expirar. Y de aquí vamos a seleccionar el SAM account name, vamos a seleccionar estos dos, que son los que nos interesan en este caso. Como podemos ver, ya acá tenemos tanto las cuentas, cuándo fue la última vez que cambió contraseña, y adicional cuándo se les vence la contraseña. Entonces, este número acá es un número que está en un formato que no se entiende, por lo cual lo debemos pasar a una fecha. Entonces vamos a hacer la siguiente, vamos a agregar lo siguiente. Acá, en este atributo, que es el que nos interesa, que es el que nos permite conocer cuándo la contraseña le va a expirar a ese usuario, vamos a agregar una arroba, vamos a abrir una llave y vamos a escribir una n igual. Vamos a ponerle un nombre a como queremos que aparezca este campo. En este caso yo le voy a poner expiry time. Voy a salirme de la comilla, voy a poner un punto y coma, voy a poner una e igual, voy a abrir una llave y dentro de esta llave voy a abrir dos corchetes, y dentro del corchete voy a escribir datetime. Vamos a hacer algo para que esto se vea de manera más clara. Después de la coma voy a poner una tilde invertida. Vamos a ver dónde está. Sería esta. Vamos a oprimir enter. Y esto lo que me permite es continuar. Decirle que es el mismo comando, pero lo voy a continuar abajo. En este caso vamos a poner datetime. Esto es para que lo vean cómo aparece datetime. Y por fuera vamos a poner dos veces doble punto. Vamos a poner un espacio aquí. Vamos a poner from file. Y aquí sí vamos a poner pesos guión bajo punto. Entre comillas dobles vamos a escribir el nombre de nuestro atributo. ¿Por qué va entre comillas dobles? Porque tiene este guión. Al tener este guión es necesario poner las comillas para poder que lo reconozca. Cerramos el paréntesis y cerramos las dos llaves. Vamos a ejecutar el comando y ahora nos trae la información nos trae la información del campo de cuándo le va a expirar la contraseña, pero de una manera ya que sí nos dice que realmente nos da a conocer cuándo realmente se expira. En este caso nos va a expirar la contraseña el día 2 del mes 2 del 2018. Esos que aparecen acá con que la contraseña no aparece cuando les expira la contraseña es porque tienen habilitada la opción en el usuario que dice que la contraseña nunca expira. Vamos a ver esto. Vamos a ir acá a el usuario admin ADDS, que debe estar acá. Vamos a editarlo y en account miren que aquí está el password never expires activo. Por eso es que
no muestra una fecha de expiración para ese usuario en concreto. Ahora, ya verificamos cómo podemos ver cuando a un usuario le vence la contraseña. Ya sabemos en qué se basa el directorio activo para hacer esto. Vamos entonces a ir a la consola de políticas de grupo y vamos a ver dónde está la política de contraseñas. Entonces vamos a ir a herramientas, abrimos la consola de políticas de grupo y en este caso la política de contraseñas siempre en cualquier dominio va a estar configurada en la Default Domain Policy. Sin abrirla vamos a ir a Settings y aquí debemos encontrar debajo de Security Settings, aquí hay una que dice Password Policy. Acá tenemos configurada nuestra política de contraseñas. Y acá abajo tenemos el bloqueo de las contraseñas. Entonces vamos a editar la política. Vamos a ir a sobre configuraciones de equipo. Vamos a ir a Policies, Windows Settings. Debajo de Windows Settings vamos a Security Settings y vamos a Account Policies. En Account Policies vamos a seleccionar Password Policy y vamos a ver cada una de las opciones que nos permite configurar la política. Entonces tenemos el primero, un histórico de contraseñas. Esto quiere decir básicamente cuántas contraseñas va a recordar el sistema, en este caso directorio activo, y le va a permitir a un usuario utilizar una contraseña o no. En este caso, si por ejemplo establecemos que el histórico de contraseñas es 5, quiere decir que un usuario cuando le pida cambio de contraseñas no puede utilizar las últimas 5 contraseñas que ha puesto a nivel de directorio activo. Vamos a darle OK. La edad máxima de la contraseña. Esto se refiere a cuando la contraseña va a expirar, cuando le va a pedir cambio al usuario. En este caso vamos a establecer que la contraseña es, por ejemplo, 60. Y el mínimo de la edad de contraseña es simplemente cuántos días debe esperar un usuario para hacer cambio de la contraseña luego de que la cambió. En este caso, si la dejamos un día, si el usuario cambia la contraseña, pasa un día y la puede volver a cambiar. Si la establecemos en 0, el usuario, una vez cambie su contraseña, puede cambiar de nuevo su contraseña. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si lo ponemos en 0, un usuario puede establecer 5 contraseñas y luego de eso va a poder establecer la que tenía inicialmente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una contraseña hoy, cambio 5 veces mi contraseña porque ese día me pidió contraseña, cambio 5 veces y luego de ese quinto cambio ya puedo volver a ir a mi contraseña inicial. Entonces, por esto creo que no debería establecerse en 0. Y Microsoft te recomienda que por lo menos sea un día que deba esperar, adicional de que te pone que el histórico de contraseña sea mucho más elevado. La longitud mínima del password significa el número de caracteres mínimo que debe contener esa contraseña. En este caso le estamos diciendo que son 7 caracteres, lo podemos establecer en 8 por ejemplo. Quiere decir que nuestra contraseña debe estar compuesta por 8 caracteres como mínimo. Luego sigue si la contraseña debe o no cumplir con complejidad. Vamos a editar esto, vamos a abrirlo y vamos a ver que aquí hay una pequeña explicación. Complejidad significa que la contraseña debe contener al menos 6 caracteres. Como ya tenemos establecido que el mínimo de la contraseña debe ser de 8 caracteres, ya aquí cumplimos este. Pero adicional a esto, él nos va a obligar a utilizar al menos 3 de las siguientes categorías: que contenga una letra mayúscula desde la A a la Z, una letra minúscula desde la A a la Z, un número que sea del 0 al 9 y un carácter alfanumérico. No, caracteres especiales o no alfanuméricos, por ejemplo un asterisco, un porcentaje, etc. Debemos utilizar al menos 3. Entonces, en este caso, una contraseña puede estar compuesta de una letra mayúscula, de una letra minúscula y de un carácter especial, por lo menos para poder que se cumpla la complejidad. Vamos a oprimir OK. Y el
que almacene la contraseña para que sea reversible. Esto siempre es permanecer en deshabilitado, porque esto permite que, por ejemplo, tenemos una aplicación, la aplicación sea capaz de tomar la contraseña y sea capaz de leerla como si fuera en texto plano. Esto no es recomendado y por eso debe permanecer en deshabilitado. Ahora vamos a la parte de abajo, donde tenemos el bloqueo de la cuenta. Vamos acá en esta parte que nos dice cuánto es el número de intentos fallidos que va a tener el sistema el usuario, para que se bloquee la cuenta. Y vamos a establecerle, por ejemplo, que el usuario puede equivocarse solamente hasta 5 veces para que no se le bloquee la contraseña. Como ven, por defecto, él me pone que debemos establecer que el bloqueo o la duración del bloqueo de esa cuenta debe ser 30 minutos y que se va a resetear la cuenta automáticamente después de 30 minutos. Estos dos valores siempre van los dos de la mano, pero podemos cambiar uno de los dos valores. Por ejemplo, si cambiamos reset, que es cuando se va a restablecer esa cuenta de manera automática, la podemos bajar a 15, por ejemplo. Pero como este valor se quedó en 30, en realidad no va a funcionar. Entonces, por lo menos, lo que debemos hacer es dejar los dos valores dejar estas dos configuraciones en el mismo valor. Vamos a darle OK. Ok, ya una vez hayamos configurado nuestra política de grupo, vamos a ir a verificar que el sistema ya identifique el cambio. Vamos a ejecutar el get AD default domain password policy, que nos va a decir que la contraseña ya hemos cambiado los parámetros de esa contraseña. Miren que acá nos dice que está en 0. Probablemente cuando hicimos la actualización de la contraseña, las políticas se actualizan más o menos cada 90 minutos, más un periodo random que es como de 30 minutos. O sea, puede ser que se actualicen cada 2 horas aproximadamente. Puede ser que en este caso se actualizó de manera automática. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, para poder que el equipo se dé cuenta de este cambio, vamos a hacer un gp update/force. Vamos a actualizar la política y luego vamos a volver a lanzar el comando para saber cuándo o cómo quedó nuestra política de contraseñas. Ya ha terminado, vamos a ejecutar de nuevo el comando. Ya nos dice que está a 15 minutos y que son 5 intentos fallidos. Ok, ya con esto, si nosotros ejecutamos nuevamente el comando, ya podemos ver que los valores que teníamos anteriormente han cambiado. Tenemos que las contraseñas nos caducan el 20 de febrero de este año, porque pasamos de 42 días a 60 días. Ahora vamos a hablar, ya vimos cómo se configura nuestra política de contraseñas. Ahora podemos tener más de una política de contraseñas en nuestro dominio. La respuesta para esto es sí. ¿Funciona? No. Básicamente nosotros en un dominio de directorio activo solamente podemos tener una GPO de contraseñas. Nosotros podemos tener otra política que nos haga la misma configuración, pero no va a aplicar. Si la ponemos a aplicar, nos va a funcionar o una o la otra. Con respecto a si podemos aplicar una política de contraseñas a una unidad organizacional específica, no lo podemos hacer. La política de contraseñas, realmente a quien le importa conocer esa política como tal es al controlador de dominio. Al aplicarla sobre una unidad organizacional donde no está el controlador de dominio no le va a hacer caso a esa política y por tanto él va a seguir creyendo que los usuarios deben cambiar contraseña en la política que él tenga establecida, no en otra política como tal. Y se la podemos aplicar a un grupo específico, porque nosotros a veces nos dicen, bueno, es que ¿cómo hacemos para que
a estos usuarios no les haga o no les pida cambio de contraseña tan seguido, sino que lo queremos que lo pida, por ejemplo, cada 90 días o más. O por el contrario, tenemos unos usuarios administradores, los cuales debemos cuidar de una mejor manera, por lo cual decimos no, queremos que estos usuarios cambien cada 15 días. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo que se nos ocurre en ese momento es, bueno, queremos una política de contraseñas que le aplique a un grupo en concreto. Esto no va a funcionar de ninguna manera. Primero que todo, cuando vamos a aplicar una GPO de contraseñas, como vimos anteriormente, es una configuración de equipo. Al decirle que le vamos a aplicar a unos usuarios, esto no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando una política de grupo que modifica configuraciones de equipo y se le estamos aplicando a unos usuarios. Esto no va a funcionar jamás. Para esto nacieron las PSO, se llaman Password Settings Objects. Esto nos permite tener políticas de contraseña granulares en las cuales sí podemos especificar a un usuario en concreto o a un grupo de usuarios cuando, una política diferente para este grupo. Entonces vamos a ver esto. Voy a borrar esta pantalla y vamos a ver las diferentes maneras que tenemos para crear estas políticas de contraseña. La primera es, estando aquí en el PowerShell, podemos darle un new -ad, le voy a poner una F y voy a poner un tabulador. Entonces dice a defined grained password policy. Es una política granular de contraseñas. Esto nos permite tener políticas diferentes para diferentes usuarios o diferentes grupos de usuarios. Esta es la primera forma. Voy a dar control C para no hacerlo por acá. La otra forma es abrir mediante el Server Manager. Vamos a abrir una consola que se llama AtCedit, que esto ya sería de manera gráfica, aunque no de una manera tan cómoda. Vamos a conectarnos donde dice default naming context. Lo que hice fue dar clic derecho, conectar a. Veo que esté seleccionado default naming context. Si no, lo cambiamos acá y le damos OK. Vamos a desplegar y vamos a ir sobre System, Password Settings Container y le decimos que cree un nuevo objeto. En este nuevo objeto le decimos acá siguiente. Aquí nos pide un nombre para esta política. Le vamos a poner PSO pruebas. Acá nos dice una presencia y nos dice que la sintaxis es integer. O sea que aquí le podemos poner un número cualquiera. Por defecto siempre las PSO están priorizadas sobre la GPO. Entonces podemos ponerle 20 por decir algo. Siguiente. Acá nos dice el password es reversible. Y nos dice que es un booleano, o sea que solo acepta verdaderos, solo acepta valores o verdaderos o falsos. Entonces acá le podemos dar falso, que lo tendríamos que poner en inglés, sería false. Vamos a dar siguiente. Ahora nos dice el histórico de contraseñas, en este caso es un integer, entonces vamos a ponerle por ejemplo un 2. Nos dice la complejidad del password es un booleano, entonces le vamos a decir true, porque si queremos que el password tenga complejidad. El mínimo de caracteres de la contraseña está en integer, o sea que es un entero. Vamos a poner por ejemplo el número mínimo es 6. Siguiente. Acá ya cambia la sintaxis, es en duración. Entonces vamos a decir el mínimo de la edad de esta contraseña. Vamos a ponerle que es 00. Bueno, vamos a ponerle 01, 2 puntos, 00, 2 puntos, 00, 2 puntos, 00. Lo primero son días, los segundos son horas, lo tercero son minutos y lo cuarto son segundos. Siguiente. El máximo, vamos a ponerle que el máximo va a ser de 30 días. 30, 2.00, 2.00, 2.00. ¿Cuántos intentos va a tener para que la cuenta se bloquee? 3 intentos, por ejemplo. ¿Cuánto va a permanecer? Esto es simplemente lo del reset, que aquí lo muestra como que cuánto va a durar como una ventana en la que podemos observar que la cuenta está bloqueada. Esto va a ser durante
15 minutos también, entonces también es en duración, entonces es, en este caso 00, 2.15, 2.00, 2.15, ahora sí, porque son minutos, 2.00. Vamos a copiar esto. Siguiente, y acá cuánto va a durar la cuenta bloqueada, también 15 minutos. Vamos a darle finalizar y acá ya podemos editar nuestra PSO de contraseñas. Como les mencionaba, esta es una manera de crearlo, pero no es la mejor manera porque digamos que no es tan fácil. Si vamos a el Server Manager y abrimos mediante herramientas una consola de Administrative Center y vamos a local System y sobre System buscamos Password Settings Container. Acá vemos la política de contraseñas granulares que hemos creado. Vamos a editarla. Y acá podemos ver que, por ejemplo, ahora no nos pidió a quién le íbamos a aplicar. Luego de que la habíamos creado, había que ir a decirle a quién le íbamos a aplicar esta política. Pero aquí están las opciones que configuramos. Y adicional a esto nos permite utilizar la opción de que la protejamos contra borrado accidental. Entonces, como les mencionaba, esto lo podemos aplicar tanto a usuarios como a grupos de usuarios. Aquí le vamos a agregar. Miren que acá, cuando le decimos tipos de objeto, solamente tenemos o grupos o usuarios. Entonces, primero vamos a ir a la consola de usuarios y equipos de directorio activo. Voy a ir sobre grupos y voy a crear un grupo de pruebas. Bueno, ya tenemos uno que llama prueba usuarios. Vamos a coger este prueba usuarios. Verificamos quiénes tiene de miembros. Solamente tiene usuarios 2. Vamos a agregar al pruebas 1. Vamos a darle OK. Y yo en la consola del Administrative Center voy a decirle que utilice el grupo que llama prueba usuarios. Ya aquí lo tenemos, le vamos a dar OK. Ya tenemos la PSO aplicada. Y ahora, ¿qué va a pasar? Si vamos de nuevo al PowerShell y ejecutamos el comando que nos muestra cuando al usuario le expira la contraseña, nos damos cuenta que la PSO ya le está aplicando y está aplicando por encima de la GPO. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la contraseña nos aparece que expira el 21 de enero, o sea que en este momento ya está expirada. Con esto nos damos cuenta que si nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando establecemos nuestras políticas de contraseña. Si tenemos, por ejemplo, un usuario que nunca le expira la contraseña, cuando le quitemos el chulito para que la contraseña le expire, lo más seguro es que el usuario, como nunca había cambiado contraseña, esa contraseña ya, según tu política, ya esté expirada. Por lo tanto, en ese momento el usuario le va a pedir cambio inmediatamente. Vamos a verificar esto. Vamos a prender el equipo cliente. Y con esto vamos a verificar que este usuario, ya esa contraseña va a estar expirada porque le aplicamos una política granular en la cual estamos diciendo que su contraseña tiene una edad máxima de 30 días. Y como ese usuario, como les mencioné anteriormente, el directorio activo verifica cuándo fue la última vez que cambió la contraseña. El 22 de diciembre. Listo, el 22 de diciembre cambió la última vez su contraseña. A eso le suma 30 días y se da cuenta que eso, según la suma de 22 más 30, le da al 21 del próximo mes, que en este caso ya está expirada. Vamos a tratar de ingresar. Y lo primero que nos pide es su contraseña expiró y debe cambiarla. Como les mencionaba, esto es porque aplicamos la PSO y con esto ya le estamos diciendo al usuario que tiene una política diferente, tiene una política granular en la cual le va a aplicar solamente a ese grupo de usuarios o a los usuarios que hayamos especificado. Bueno amigos, yo creo que ya ha sido todo por este video. Si de pronto no les ha quedado claro algo, por favor me lo hacen saber en los comentarios. Con gusto trataré de responder en la brevedad de lo posible. Espero que el video les haya gustado, les sea de gran ayuda, les haya ayudado a entender un poco más este tema. Los invito a que hagan la prueba con lo de las políticas en un contenedor específico o a un grupo específico para que se den cuenta que realmente esto no funciona.
solamente que por no hacer este video más extenso de lo que ya es, he decidido no incluirlo dentro de las pruebas porque ya sería demasiado el tiempo. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Chao.